Dios quiera que siempre pongamos nuestra confianza en nuestro Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, que realmente es el libro que nos consuela, que nos exhorta, que te hace crecer, es el libro que nos da vida. Y me voy a estacionar en este libro por posiblemente varios meses. Lógicamente el pastor no va a venir, pero yo voy por este libro hace ya muchos años. Prediqué todo este libro y quiero con todo mi corazón volverlo a hacer, y me refiero al libro de Santiago. Y vamos a leer el capítulo 1, en el versículo 22 al 27. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tan importante como es la debida atención a la palabra de Dios, hermanos, que este pastor nos va a recordar que es de suma importancia darle debida atención a la palabra de Dios. Sin obediencia a sus verdades, solo deja de tener, no solo deja de tener beneficios, sino que se convierte en un juicio adicional contra sus lectores. Es decir, que si solo leo la palabra de Dios y me olvido de ella y no la vivo, no me encarno, esto traerá consecuencias. Y por lo tanto, hermanos, es indispensable oír la palabra de Dios con una actitud de obediencia. Es de suma importancia oír la palabra de Dios acompañada de obediencia. Pero ni siquiera eso es suficiente. La obediencia a la palabra es el requisito espiritual más importante, más esencial, y es
común denominador de todos los creyentes. Todos los creyentes deberíamos de leer la palabra, no olvidarla y obedecer. Esto debe de ser algo muy normal en esta congregación. Entonces, hermanos, la realidad ineludible, la realidad de la verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo que me deprimo ante la palabra de Dios en un momento de conformidad o de compromiso, sino una obediencia a lo largo, o decir, una obediencia a largo plazo a las Escrituras. Junto con ese texto, yo quisiera que leamos Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Es decir, que la palabra de Dios debe de ser obedecida a largo plazo mientras vivimos aquí. Y en Juan 8:31 nos recuerda también, y dice así, hermanos: dijo entonces Jesús a todos los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay discípulo, no hay creyente si no obedece la palabra de Dios. Lo demás puede ser una fachada, lo demás puede ser un ritualismo y no una verdadera conversión. Cuando los judíos comenzaron a volver a su país después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, encontraron, la Biblia nos dice, su amada ciudad de Jerusalén, incluso el templo, dice que estaba en ruinas. Y su primer deseo fue reconstruir el templo. Eso lo dice la historia, y ese trabajo comenzó bajo la dirección de Zorobabel. Pero los muros de la ciudad también estaban en un mal estado, dejando al pueblo fácil víctima de los ataques de cualquier enemigo. Y la Biblia y la historia nos dicen que un judío llamado Nehemías, que había sido copero del rey de Artajerjes de Babilonia, consiguió el permiso del rey para ir a Jerusalén y ayudar a su pueblo a reconstruir el muro. Y bajo ese tremendo liderazgo de Nehemías, y a través de la dirección del poder del Espíritu de Dios, la Biblia dice, y la historia dice, que el pueblo llevó a cabo la importante tarea de reconstrucción, no solo la reconstrucción que hicieron en 52 días. La Biblia de la historia nos dice, eso está en Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 6 hasta el 15, dice que con una mano tenían su arma y con otra su herramienta de trabajo, y lo llevaron a cabo en 52 días. Y una vez que se hizo eso, el pueblo reconoció con toda claridad que Dios se había manifestado, que la mano de Dios había llevado de vuelta, los había llevado de vuelta a su país, a su ciudad santa, y que les había dado el poder mientras reconstruían el templo y los muros de la ciudad. Y Nehemías informa esto. Quiero leer en el Nehemías capítulo 8, versículo 3, del 1 al 3. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8, del 1 al 3, dando testimonio de lo que sucedió en la reconstrucción de eso. Y había no un secreto, pero había algo elemental que este pueblo hizo bajo la dirección de Nehemías. Y ahí está el relato en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba
iba a que trajese el libro de la ley, es decir, que trajese la Biblia, la Torá, la palabra de Dios. Traigan no cualquier libro, traigan el libro de Dios, la cual Jehová había dado a Israel y al sacerdote Esdras bajo la ley delante de la congregación. Este pueblo se había rebelado contra Dios y Esdras trae de ellos la palabra de Dios como un recordatorio de un libro que no se debe de olvidar. Mira lo que sigue diciendo este texto. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender, ya muchachos, jovencitos también. El primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y miren cuánto lo leyó, desde que amaneció, desde el alba hasta el mediodía. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos cuando se leía la palabra de Dios. Igualito el Padre. Los hermanos están atentísimos por oír la palabra de Dios. Dios quiere que sí. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, porque se iba a leer la palabra de Dios. Bendigo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y le ponían sentido, de modo que entendieran la lectura. Oh hermanos, ¿cuánto desearía yo que toda esta iglesia esté creciendo y entendiendo la palabra de Dios? Esdras y otros, dice la historia, que se turnaron porque comenzaron a leer la escritura desde la mañana hasta el mediodía. Era difícil para solo Esdras leer las escrituras, entonces se turnaban en la lectura y la interpretación de la ley para el pueblo, teniendo a veces que traducir del hebreo, ya que muchos del pueblo no lo habían aprendido mientras estuvieron cautivos. Es decir, que no solo leían, tenían que traducirle, porque el pueblo había perdido su lengua materna. Era un trabajo difícil, pero aún así dice que todos ponían atención, y en un momento que dijeron amén, amén, porque entendían la palabra de Dios. El escuchar la lectura de la palabra preparó el escenario para un avivamiento espiritual en Israel. Y con eso es que comienza siempre el avivamiento. No comienza con música, no, así con música, la música no es importante. El verdadero avivamiento espiritual comienza cuando la palabra de Dios es leída en público, cuando la palabra de Dios es amada, cuando la palabra de Dios es entendida. Dice que se esforzaron los que leían la palabra para darle un significado y el entendimiento. Dice que todos entendían. Desde el principio el pueblo mostró su hambre espiritual, permaneciendo de pie en reverencia. Esdras comenzó a leer la ley y luego se inclinaron y adoraron a Dios con el rostro, dice, hacia la tierra. Adoraron a Dios solo con el hecho de leer las escrituras. Miren lo que dice en el versículo 9 del capítulo 8. Dice que lloraron oyendo las palabras de la ley. Pero al final de la lectura, Nehemías declaró el día santo y le ordenó al pueblo que dejara de llorar, y les dijo: ir, comer grosura, beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada, porque día santo es nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eso está en el versículo 9 del capítulo 8.
porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermanos, el verdadero avivamiento comienza o implica también confesión de pecado, y esta fue la respuesta del pueblo, que no solo oyeron la palabra, sino que dice, al hecho de oír la palabra de Dios, se inclinaron y vieron su vida inmunda. Y miren lo que dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estaban de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Dios. Hermanos, cuando yo tengo la oportunidad de preguntarle a los hermanos, ¿dónde está tu Biblia, hermano Dios? Tu hija está creciendo, no tiene Biblia, solo hay una. Eso viene a mi mente y me dice: este libro no es tu prioridad. Este libro no es indispensable en ti. Hay otras cosas más importantes. Este libro no. Yo diría: qué triste. Es una tristeza. Yo tengo un pequeño cubículo que le llaman de oficina, y mi esposa y el que han entrado saben que es un tremendo desorden que tengo, y a duras penas tengo mis libros, y este libro siempre está en mi escritorio. Tengo una lámpara que ilumina cuando la prendo y puedo leer. Y cuando no puedo leer este libro, entonces uso mi teléfono y leo libros enteros de la Biblia. Algunas porciones de las Escrituras me estremecen y me recuerdan mi vaciedad, me recuerdan cuán alejado estoy de este libro. Hermanos, no hay otro libro que deba tener tanto significado para la vida de los creyentes que este. Yo quiero leer Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. Que a veces, hermanos, cuando deseamos entender la palabra de Dios, nos damos cuenta. Y vean lo que dice este texto en Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3, del libro de Nehemías. Y dice así el capítulo 9, versículo 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, versículo 3. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios, a Jehová su Dios. Es decir, que todo ese día pasaron leyendo las Escrituras. Bueno, hubo una muestra de dolor por los pecados que los condujo a confesión, junto con el conocimiento del perdón del Señor y de esos pecados. Fue la causa de la celebración, que Dios perdona. Y después de la confesión y de la celebración vino un pacto con el Señor en nombre del pueblo, y los levitas y otros líderes
declararon delante del Señor, capítulo 9, versículo 38, miren lo que hicieron, por el hecho de leer las Escrituras, en el capítulo 9, versículo 38, y esto fue lo que dijeron. Y a causa pues de todo esto, es decir, de estar de frente, leyendo, deleitándose en la palabra de Dios, nosotros hacemos fiel promesa. Sus corazones fueron estremecidos y no solo confesaron sus pecados, sino que le dijeron: Dios, te vamos a prometer. Y es lo que voy a leer ahorita, en el versículo 38 del capítulo 9 de Nehemías. Nosotros hacemos fiel pacto o fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras y de la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Jehová, de Dios, y fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos que Jehová nuestro Dios. Me salté al capítulo 10, leí el versículo 28 y 29. El pueblo se comprometió delante de Dios, bajo la dirección del piadoso Esdras y Nehemías. El pueblo reaccionó adecuadamente ante la palabra de Dios: confesión de pecados, celebración por el perdón y pacto de obediencia. Señor, te vamos a obedecer. Hermanos, oiga esto, hermano. Quienes de modo constante desobedecen la palabra de Dios dan prueba de que no tienen su vida en la palabra. Una persona que constantemente desobedece la palabra de Dios va a dar prueba de que no tiene su vida en ella. Finge. La palabra de Dios no es su sustento, no es su ancla. Es una fachada, no hay nada. Los que constantemente, al contrario, los que constantemente obedecen la palabra, dan testimonio de la vida de Dios en su día a día. Dan testimonio. Un verdadero creyente vive sumergido en la palabra. La palabra es su deleite, la palabra es su faro, su mapa que le guía, que lo orienta, que le da esperanza. La palabra de Dios. Por eso es que Santiago dice, si recordamos la lectura, como se observa varias veces en los primeros capítulos de este libro, ese es el tema principal de Santiago. ¿Cuál es el tema principal de la epístola de Santiago? Que se repite brevemente al comienzo del presente texto: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, si la palabra de Dios, nuestro deleite, si la palabra de Dios no lo obedeces, si la palabra de Dios no es la norma que guía tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Esta es una traducción más literal del tiempo presente. El versículo dice: pero ser hacedores, es decir, ya, no más tarde cuando yo quiera. Aquí este versículo es un imperativo: sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Es un tiempo presente, medio imperativo. Sean continuamente o sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. Esa es la idea. Esfuércense, sean hacedores de la palabra.
La traducción, hermanos, sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. Cuando las personas reciben bendición por una predicación o el estudio regular profundo de la Biblia, pueden llegar a apasionarse tanto por su conocimiento de la palabra de Dios que pueden sentirse satisfechos con el conocimiento y dejar de esforzarse por vivir en las profundidades de la verdad de la palabra de Dios. Pero un verdadero creyente, escuche esto, un verdadero creyente, una verdadera hija de Dios, no estará interiormente satisfecho con solamente conocer la palabra. Su conciencia y el llamado de la presencia interior del Espíritu Santo seguirán convenciéndolo de sus errores hasta que llegue a ser obediente. Hermanos, si no estamos siendo obedientes a ser fieles a la casa de Dios, ser obedientes en dar para el sostenimiento de la obra de Dios, ser obediente en usar tus dones, porque Dios te ha dotado de dones. Algunos le dan uno, a otros le dan más dones, porque son diligentes en hacerlo. La forma sustantiva de la palabra hacedores, ¿lo notaron ahí? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Ese sustantivo lleva la característica de la personalidad total, todo el ser interior de una persona, mente, alma, espíritu. Una cosa es tener que batallar durante algunos días o semanas en un conflicto, hermanos, que venga a tu vida. Una cosa es hacer reparaciones ocasionales en tu casa, otra cosa diferente es de un constructor profesional que se pone a hacer un proyecto profesional. Una cosa es enseñar ocasionalmente una clase de escuela dominical y otra muy diferente es tener un llamado divino, un don divino como maestro de la palabra. Y aquí Santiago se refiere al cristiano hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. Este es un imperativo, hermanos, al salir de esta capilla y al oír la palabra de Dios, no se debe olvidar de salir de esa puerta. Al contrario, comienza el momento para yo predicar con mi vida lo que Dios me permitió escuchar. La palabra oidores se empleaba para referirse a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o a un orador. Hoy puede emplearse para los que participan como oyentes en una clase, ya sea en la iglesia o en la universidad. Pero hermanos, trágicamente, la mayoría de las iglesias tienen muchos oyentes, miembros de buena gana, hermanos, entran en contacto con la enseñanza y con la predicación de la palabra, pero no tienen ningún interés en que ese conocimiento cambie su conducta en su vida diaria. No tienen interés que la palabra de Dios renueve, cambie su vida. Pero no tienen, se aprovechan del privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero no tienen deseo de obedecerlo. Cuando se les observa regularmente, se hace evidente que su actitud, que no son cristianos, sino que solo fingen ser, no son creyentes. Es terrible cuando uno finge, porque hay una vaciedad adentro, que no es algo genuino. Piensan que pertenecen a Dios cuando en realidad no es así. Proclaman e interpretan la palabra de Dios y nunca son fieles en sí mismos, sino medios para un fin, es decir, la aceptación verdadera de la verdad divina por la que es que yo la debo de aplicar fielmente a mi vida. Hermanos, la Biblia, entre santos y pecadores, esto se manifiesta en los hijos de Dios en
diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Pedro aconseja a los creyentes que procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. No es cuestión de lo que uno debe haber experimentado, sino de cómo uno vive a la luz de la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Cómo vivo yo a la luz de la palabra de Dios? Al examinar, hermanos, Pablo su propia naturaleza humana contra su nueva naturaleza en Cristo, Pablo nos recuerda, hermanos, estas palabras: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba en la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque, dice Pablo, el querer está en mí, pero no el hacer. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 19. No está en mí, pero no el hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es una batalla constante. Lo que el apóstol quiere decir, hermano, es que cuando cae en pecado es con su nueva naturaleza, que se expresa en su deseo espiritual interior, y por lo tanto lo aborrece. Es una señal segura de una vida transformada, es decir, peco pero me arrepiento. Eso es una señal de una vida transformada. Más adelante, en esta epístola de Romanos, Pablo dice: la justicia de la ley se cumple en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 4. En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, una vida recién creada, regenerada y salvada se manifiesta en el deseo de una conducta que corresponde con las normas de Dios, y que la palabra de Dios está haciendo ese efecto en su vida. Hermanos, en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, les leo lo que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice Juan, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, miren lo que dice: el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. La verdad no está en él. Hermanos, hay políticos que hasta saludan con saludos cristianos, que Dios les bendiga. Y a veces se vuelven como judaizantes: la paz esté con vosotros. Pero no tienen ningún arrepentimiento. La palabra de Dios no ha hecho efecto en sus vidas. Es una simple fachada. No hay nada de verdad en ellos. Eso es lo que está diciendo el texto. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, 21 y 22. Pero el corazón de ellos está carente de la gracia salvadora y transformadora de Dios. Jesús declaró de una manera sin equivocarse lo que voy a leer en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Miren lo que dijo Jesús. Porque Jesús estaba cansado de ver a su alrededor este tipo de vida de personas que daban una impresión, pero no eran lo que decían. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice el Señor, declarará, mismo que el Señor dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo confrontó este tipo de heridas. Aquí habla de predicadores, de sanadores falsos. Señor, si en tu nombre hicimos esto, y Dios les dirá: nunca os conocí, lejos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el escuchar la palabra de Dios debe ir acompañado de una obediencia constante en su vida y en mi vida. Este servidor, les confieso, yo lucho por aplicar constantemente en mis reacciones, en mis prácticas, en mis relaciones con otras personas que no son creyentes. Hay creyentes que todavía se gozan de chistes picantes. Hay creyentes que les gusta ir a sitios de entretenimiento. Yo compartía con mi esposa y le decía: la vida es tan breve. Yo tengo un hermano mayor que cuando él termina de trabajar y come y todo, y se baña y todo, se va a su cuarto y ve todas las películas del Chavo del Ocho. Y se le oye en el cuarto sus carcajadas. Pasa horas viendo el Chavo del Ocho. Y la vida nuestra es tan breve, hermanos, que debemos de ser útiles. Debemos, dice, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, que es maravilloso saber que por medio de Josué el Señor dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y noten, hermanos, todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu vida este libro de la ley. La Biblia debe estar siempre en la vida del creyente. Perennemente, hermano, debe estar la palabra de Dios en la vida del creyente. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que le vaya? Nos salga bien todo, hermanos. Amén. Todo comienza entonces con nuestra obediencia a la palabra. Los hacedores de la palabra la ponen en práctica en su vida, disfrutan de la palabra. Es más, es una experiencia, no es una experiencia momentánea, es la aplicación de por vida de sus verdades. Y otra respuesta a la palabra que no sea la obediencia a ella es autoengañarnos. Es lo que dice Santiago, volviéndonos engañadores a sí mismos. Hermanos, el carácter de los hombres se evidencia primordialmente con su conducta, con el paso del tiempo. La conducta siempre es una prueba confiable de la persona interior. El genuino carácter de la persona se expresa porque ese creyente, esa hija de Dios, pasa sus medios, lee la palabra de Dios, la aplica. No pueden comenzar un día sin leer la palabra de Dios. Santiago, hermanos, según el mismo principio como después Santiago ilustra en su carta, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Santiago capítulo 3, versículo 11. Dice Santiago, una fuente solo da un tipo de agua, o dulce, o salada, o limpia, o sucia. Y la conducta es la forma visible de medir el verdadero discípulo de Jesús. Y miren, hermano, Jesús hizo muchas preguntas. Y les comparto con ustedes lo que Jesús preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. 4 versículos. Jesús preguntó esto. Y lo quiero leer con ustedes. Miren lo que dice. Jesús
preguntó en Lucas 6, 46 al 49, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y miren la comparación que hace nuestro Señor aquí. Mas el que oye, es decir, oye la palabra y no hizo semejante, es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En otra ocasión, Jesús declaró de forma clara: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 14. El que me ama, dice el Señor, ama, el que me ama, mi palabra guardará. Es algo, hermanos, que va junto con la vida del creyente. Es algo que va apegado al creyente. Amarás, venceremos en su nombre. Hermanos, que esta mañana podamos aplicar la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Que ahorita comenzaría este momento. La respuesta del cristiano ante la palabra de Dios. Es el título de este momento. La respuesta del cristiano ante la palabra de Dios. Comienzo ese número. Todo esto que acaba de decir era la introducción. ¿Cuál debe de ser la respuesta del creyente? La respuesta suya y mía ante la palabra de Dios. Dicen que un creyente típico, por todos los medios que hay hoy en día, puede escuchar 75 sermones en un año. Mínimo, un típico creyente, 75 sermones. Estos sermones van a variar de tiempo, de 20 minutos, 50 minutos, una hora. Hay creyentes que pueden escuchar 150 sermones al año. Esto es solo los sermones no devocionales u otros diálogos que uno puede tener leyendo teología o un estudio personal de la palabra de Dios. Hay muchas personas que les gusta escuchar la palabra de Dios en su carro, por radio, por otros medios. Y todo esto es bueno, hermanos. Alguien me regaló un radio que no necesita pila, usted solo lo toca y comienza a escuchar la palabra de Dios. Esto es bueno. Hay muchas personas que les gusta escuchar la palabra de Dios y no estamos, sin embargo, no todos nosotros, si somos honestos, no estamos satisfechos con nuestra respuesta y con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Podrían decir, hermanos, esta mañana: yo estoy satisfecho cómo respondo cuando leo y escucho la palabra de Dios. Hermanos, va a haber una desconexión con respecto a nuestra escucha de la palabra y nuestra capacidad de aplicarla. Va a haber una desconexión. Sí la escucho, pero no la quiero obedecer. Todavía hago pecados en mi vida, hago cosas. La escucho, pero estoy desconectado de aplicarla en mi vida. Claro que podemos hablar de la calidad de los sermones que escuchamos. Sin embargo, Santiago no se interesa tanto con esto, sino con la reacción del oyente.
con la reacción suya y mía cuando escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios pone a los pastores, a los ancianos, a los predicadores, para cuidar el rebaño de Dios, para ayudar a los hermanos a crecer. Hay muchos hermanos que no quieren escuchar el consejo, que puede venir de Dios. Hay muchos hermanos y hermanas que te pueden dar una palabra, un consejo apropiado. Y hermanos, la aplicación de la palabra es la que nos va a volver a probarnos por Dios. ¿Cómo tú y yo aplicamos la palabra? Somos obedientes a Dios. ¿Saben, hermanos? Que a veces como pastor he dicho, no hablaré más con determinada persona sobre el pecado. Porque intenté, me acerqué, no para destruirle, y no porque quiero saber más de su vida, sino porque Dios ha puesto. Hebreos capítulo 13 dice que considerad a los pastores, a los buenos pastores que te instruyen, te deben en alta estima por su oficio y por su aplicación para ayudar. Yo amo a pastores que han influenciado muchísimo en mi vida. Yo sigo dando gracias a Dios por el pastor John MacArthur. Sigo dando gracias a Dios por el pastor, el doctor Carvalhosa, que ya está con delicias en mí. Y muchos otros santos de Dios que seguir. Hermanos, vamos a continuar con este estudio. Santiago dice que debe haber una conexión, no desconexión. Una palabra es conexión y otra es desconexión. Pero el punto reiterativo de Santiago en el capítulo 1 es que debe haber una conexión al escuchar la palabra de Dios. Y la conexión es aplicarla a tu vida de vida. Dios quiere que la palabra de Dios, así como hizo ese efecto cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud, y Esdras y Nehemías usaron el recurso que el pueblo necesitaba, la lectura de la palabra de Dios. Y esa lectura de la palabra de Dios por horas extensas trajo avivamiento en sus corazones. Padre, esta mañana, bendiga hasta que viene la iglesia. Ayúdenos, oh Señor, a no ser oidores olvidadizos. Santiago nos anima esta mañana a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Que esta palabra, Señor, que nos ha dejado sus 39 libros en el Nuevo Testamento y sus 27, sus 39 en el Antiguo Testamento y sus 27 en el Nuevo Testamento, que sean suficientes y deben de ser suficientes para que nosotros vayamos a ella con obediencia, aplicándola, oyéndola, amándola, arrodillándonos ante ella, confesando nuestros pecados. Padre, gracias esta mañana, porque tenemos un libro que ahí está todo, como dice en el libro de Primera de Timoteo, todo para la vida y para la piedad, para ser a un hombre y una mujer perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solamente en sus palabras. Gracias esta mañana. Ayúdanos, oh Señor, a ser oidores, pero también hacedores, obedeciendo en todo momento. Gracias, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.